Bienvenidos a este nuevo video. En este caso les voy a mostrar cómo resolver fracciones o quebrados en el lenguaje de programación Java. Es decir, vamos a programar una clase llamada fracción en el lenguaje Java y vamos a hacer las operaciones como lo son la suma, la resta, el producto, el cociente, la inversa, elevar una fracción a un exponente, simplificarla, compararla, etcétera. Es decir, todas las operaciones que les hacemos a las fracciones, pero ahora traída a programación. Entonces vamos allá. Si tú solo vienes por el código, te lo voy a dejar en la descripción dentro de mi blog. Ahí puedes copiar, pegar, puedes analizarlo, modificarlo, mejorarlo, bla, 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 todo eso, ¿no? Yo te invito a que te quedes para que te explique yo cómo es que funciona, pero eres libre de hacer lo que tú quieras. Entonces vamos a comenzar con la demostración. En este caso yo lo tengo en IntelliJ IDEA. Tú puedes correr en Eclipse, en NetBeans, manualmente, bla, 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 ¿no? Yo solo uso este IDE porque me gusta, pero tú puedes correrlo en cualquiera, ¿no? Y bueno, vemos aquí lo siguiente. Vemos que la suma es correcta, también la resta, el producto, el cociente, la inversa, al elevar la fracción a un exponente, simplificar, por ejemplo, 80 120 avos, o como sea que lo pronuncies, 80 dividido 120, es igual a 2 tercios. Y también la comparación con el método equals, que compara una fracción con otra. Aunque se ve como algo muy simple o tal vez hasta tonto, este método es importante, este método de equals, porque nos dice si un objeto es igual a otro. Y en este caso, como estamos sobreescribiéndolo, debemos indicar si una fracción es igual a otra fracción. ¿Y cómo sabemos que son iguales? Si su numerador es el mismo, así como el denominador. Y bueno, ya te mostré esto. Ahora vamos al código de la clase fracción, que es lo importante. Ok, una fracción tiene un numerador y un denominador. Por cierto, si llegaste hasta acá significa que ya sabes un poco de cómo resolver las fracciones o quebrados manualmente. Aquí solo te voy a explicar cómo se hace ya en el lenguaje, más no te voy a enseñar cómo resolver las fracciones. Entonces tenemos el numerador y el denominador y tenemos los constructores. Tenemos un constructor vacío sin parámetros que por defecto crea la fracción en un entero, bueno, uno, porque es uno y uno, ¿no? Y también tenemos la fracción con el que solo recibe el numerador. Y en este caso simplemente coloca el denominador en uno. Y después tenemos la que más vamos a usar, la más digamos general, que es la que recibe el numerador y el denominador. El constructor que recibe el numerador y denominador. Ahora, en este caso establecemos al numerador normalmente, digamos, o bueno, sin setter, pero para el denominador llamamos a set denominador. Esto es importante porque en este caso el denominador no puede ser cero. En caso de que sea cero, nos damos una excepción de tipo ilegal argument exception, en donde indicamos que el denominador debe ser distinto de cero. Si se ejecuta esto, no se va a ejecutar esto. Por eso es que ya no hago un else. Entonces, gracias a eso, es en donde estamos, digamos, capturando si el denominador es cero, porque la fracción sería errónea. Y bueno, ya después de esto, por ejemplo, tenemos también el constructor copia, que copia una fracción. El numerador es igual al numerador de la otra fracción y el denominador es igual al denominador de la otra fracción. Tenemos los getters y los setters, que ya pues son todos los conocen, ¿no? Los básicos de programación orientada a objetos. Y tenemos dos métodos ayudantes. Esto es importante porque tenemos, bueno, vamos a necesitar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor para ciertas operaciones. Por ejemplo, el mínimo común múltiplo es para cuando hacemos la suma y la resta de fracciones. Y el máximo común divisor sirve aquí en el mínimo común múltiplo y también sirve para cuando simplificamos la fracción. Si tú no sabes mucho de esto, igual en mi blog ya tengo entradas sobre esto. Y después ya vemos ahora sí las operaciones. Ok, para la suma, ya te dije hace un momento, necesitamos el mínimo común múltiplo. Por eso es que obtenemos el mínimo común múltiplo y recuerda que tenemos que convertir el numerador, tenemos que sacar la diferencia para después multiplicarlo, porque vamos a convertir el denominador, el nuevo denominador va a ser el mínimo común múltiplo. Entonces debemos multiplicar el numerador
por la diferencia. ¿Y cuál es la diferencia? Pues dividir el mínimo común múltiplo entre el denominador actual. Entonces luego creamos una nueva fracción, la creamos acá, y le colocamos el numerador, que va a ser la diferencia por el numerador más la diferencia por el otro numerador. Fíjate que aquí es más, estamos haciendo la suma y el denominador será el mínimo común múltiplo. Regresamos resultado, que es una instancia de fracción. Y ahora fíjate que para la resta es completamente lo mismo excepto por el símbolo. En este caso estamos restando, pero en ambos casos se necesita el mínimo común múltiplo. Para el siguiente caso de producto, la multiplicación es muy sencilla. Simplemente tenemos que multiplicar numerador por numerador y el resultado es el nuevo numerador de la fracción, y después multiplicamos denominador por denominador y el resultado es el nuevo denominador de la nueva fracción. Para el cociente igual es el de arriba por el de abajo y va arriba, es decir, multiplicamos numerador por denominador y ese es el numerador de la nueva fracción. Y lo mismo para abajo, el denominador por numerador de la otra es igual al denominador de la nueva, que es básicamente esto que estamos haciendo aquí. Ya después tenemos también la inversa, en donde simplemente regresamos una nueva fracción, pero invertimos. En este caso pasamos el denominador como numerador y el numerador como denominador. Después tenemos el método potencia, que simplemente va a elevar el numerador de esta fracción al exponente con mat.pow y va a ponerlo como el nuevo numerador de una nueva fracción, y lo mismo para el denominador. Después de eso tenemos la función simplifica. Simplemente sacamos el máximo común divisor, es decir, el número común mayor que divide a los dos numeradores, bueno, al numerador y al denominador, y después de eso simplemente regresamos a una nueva fracción ya simplificada. Y ya después tenemos los métodos heredados. En este caso tenemos el de toString, que es para representar la fracción como una cadena, para mostrarla aquí, por ejemplo. Y después también tenemos el de equals. Eso lo generó automáticamente el IDE. Simplemente compara dos objetos. Si este es igual a este, es decir, la referencia, bueno, no quise sonar ahí repetitivo, pero me refiero a que si el objeto actual apunta, digamos, apunta, no comparando sus propiedades, sino que la referencia es igual al otro objeto, entonces sí son iguales, así que regresa true. No estamos comparando propiedades, estamos comparando, digamos, direcciones de memoria. Ahora, si el otro objeto es null, o la clase actual, es decir, fracción en este caso, es diferente de la clase del otro objeto, regresa falso. Es decir, no son equivalentes. Porque fíjate que yo no recibo una fracción, yo recibo un objeto, object, la clase padre de todos los objetos, me parece. Entonces, no sé si la otra clase va a ser una fracción. Ahora, hago un casteo. Aquí creo una nueva fracción en donde casteo el objeto como fracción y ya tengo aquí fracción. Y regreso la comparación de si numerador es igual al numerador de la otra fracción y el denominador actual es igual al denominador de la otra fracción, regreso eso. Y bueno, en caso de que se cumpla esto va a ser true y si no false. Así que esto me va a decir si dos fracciones son iguales. Y después tenemos el hashcode, igualmente es un código único que debe tener cada objeto, no cada clase. Y en este caso igual lo generó IntelliJ, así que no lo toqué yo. Y bueno, ya una vez que ya tenemos eso, ya podemos crear nuestros objetos. Tengo aquí mi fracción 1 y mi fracción 2, ¿no? 5 sextos, 7 24 avos. Y hago la suma, la resta, bla, bla, bla. Fíjate que yo simplemente concateno esta cadena más f y automáticamente se va a invocar al método toString, que va a mostrar esto. Entonces esa es la importancia del método toString. Y esto me va a devolver una nueva fracción que a su vez va a tener el método toString y a su vez se va a imprimir como lo que es. Y así para todo. Luego hago una potencia, bueno, elevo la fracción a este exponente y lo muestro también. También tengo aquí demostrando la simplificación, porque voy a crear una nueva fracción, pero además estoy mostrando el constructor copia. El constructor copia recibe también una fracción y va a copiar sus propiedades, ¿no?
y después la simplificamos. Para simplificar, punto simplifica, que va a regresarme igualmente una fracción. Ya después tengo el método equals, que compara dos fracciones. Y bueno, eso sería todo. En este caso también podemos manejar fracciones mixtas y fracciones impropias, o bueno, la conversión entre ellas, porque por ejemplo, no lo sé, no veo una por aquí, pero por ejemplo, 7 quintos es un entero y 2 quintos, sí, ¿verdad? 7 quintos, sí, me parece que sí. El punto es que cuando se pasa el numerador mayor que el denominador, tenemos un entero, entonces podemos convertirla para que diga un entero y 2 quintos, o 3 enteros y 2 quintos, o así. Se puede hacer, pero no lo he hecho en esta ocasión. Igualmente en mi blog te dejo ahí. Yo ya lo implementé esto en el lenguaje de programación Python, entonces puedes ir y hacerle una revisión y ya verás que es muy fácil implementar las otras clases. Y bueno, recuerda, el código te lo voy a dejar en mi blog. Te invito a que te suscribas, a que lo compartas el video y nos vemos a la próxima.